Sí, así en 8 días. Abran su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1 y capítulo 2. Ahí quedan los dos capítulos. Los que estuvieron en el culto el jueves, ¿se acuerdan de que estuvimos estudiando algo de este capítulo? En pocos minutos que nos quedaron. Pero, ¿qué me propongo con esto? Amén. Me propongo que el creyente sea edificado en la verdadera doctrina. Amén. Porque estamos seguros, escúcheme bien, estamos seguros que lo único que podrá sostener una persona caminando con Cristo hasta el final es por el conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que lo sostiene. Porque las emociones, la gente habla en lengua, salta, eso no es malo, eso es maravilloso sentirlo, pero el sentir no es lo que nos sostiene, sino el conocimiento. Como también lo que nos transforma, lo que transforma la vida, no son los ayunos, no son las oraciones, no son los cultos, no son las convenciones, no son los retiros. Todo eso son cosas que las practicamos para gozarnos y alabar, ¿no? Pero lo que nos transforma la vida es oír la palabra de Dios. Voy a recordarle dos exposiciones, una del apóstol Pedro, una del apóstol Pablo, y hay muchísimas, pero les recuerdo estas muy comunes. El apóstol Pedro dice: como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual es la palabra, ¿no? Amén. Y el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino viva conforme a cómo vive la gente. Tienes que vivir diferente. Pero para que vivas diferente, no vivas de acuerdo a lo que el mundo practica, tienes que ser transformado. Pero esa transformación no comienza ni por los pies, ni por ningún órgano, comienza por la mente. Dice: transformaos por medio, ese capítulo 12 de Romanos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, es que es por el conocimiento, por el entendimiento, digamos así, es que nos transformamos cuando entendemos la palabra. Por eso es que hay sermones muy bonitos y muy entusiastas y muchas cosas bellísimas, pero a veces no tienen muy poco contenido de la palabra. Que la gente se goza, se alegra, pero le queda muy poca palabra. La defensa del creyente en todos los actos de su vida, en todos sus actos, buenos, malos, regulares, todo lo que va a hacer y todo lo que piensa, solamente puede hacer la voluntad de Dios en todos sus actos es cuando ha entendido la palabra de Dios. Amén. Y si es que hay algo que viene como en contra, ¿no? Y que hay bastante. Porque la Biblia dice que el mundo con todo lo que contiene es enemigo nuestro. Amén. Satanás y todos sus demonios enemigos nuestros. La Biblia dice el adversario. La carne, la naturaleza pecaminosa es enemiga nuestra y está dentro de nosotros. La mente humana. Entonces, alguien diría: pero bueno, ¿y cómo? Eso es imposible, figúrese. No es imposible porque Jesucristo lo hizo posible. Con su muerte, sepultura, resurrección, con el derramamiento del Espíritu Santo. La salvación es una maravilla de Dios, porque la salvación está completica de principio a fin y es obra de Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Que tenemos que estudiar la palabra de Dios y entenderla. Pero estudiarla y entenderla no es leer como leer un periódico. Y aún leyendo un periódico uno tiene que saber qué tema va a leer, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tema es el que está leyendo?
Tiene que entenderlo. Porque uno toma la Biblia y lee un versículo. Si yo esto no lo entiendo no lo entiendo. Nadie podría entender una carta que le manden si solamente lee un renglón en la mitad. ¿Qué tiene que hacer para entender toda la carta? Leerla toda para poder entender. Y luego, en cuanto a la Biblia, que es la palabra de Dios, hay como un referente muy importante que debe tener el creyente, que no es tan fácil, ¿no? Pero que uno va poco a poco, lo va aprendiendo. Lo que llamamos como la estructura. Aquí tenemos este edificio que está en pie por la estructura. Le pueden quitar el techo, le pueden quitar las paredes, todo eso se lo pueden quitar y la estructura queda quietecita. Porque toda esa cantidad de cosas, la estructura es la que lo sostiene. Sin estructura no puede haber, por eso se llama en el lenguaje de ingeniería civil, dice plano estructural, que es toda la parte de las bases hacia arriba. Y hay el plano arquitectónico, que es como qué es lo que se va a hacer, los cuartos, las puertas, y eso es otra cosa. Entonces en la vida cristiana hay que tener el plano estructural, amén. Y en ese plano estructural, que es la doctrina, son los principios de Dios. Entonces uno todo lo que lee en la Biblia lo va llevando a esa estructura para poderlo entender. ¿Me están comprendiendo? Todo lo que uno lea lo va llevando allí. ¿Qué es lo que quiero hacer con ustedes aquí? De pronto unos 35 minutos para como llevarlo, ¿no? Leyendo la palabra y explicándole por qué eso lo dice allí y por qué vemos que es palabra de Dios. Bueno, el apóstol está diciendo en el versículo 3 del capítulo 1, está diciendo que le rogó a Timoteo para que se quedara en Éfeso. En Éfeso habían fundado una congregación con muchas dificultades. Esa congregación de Éfeso, que fue una gente fiel a Dios, que el apóstol Pablo después le escribe una epístola que se llama Epístola a los Efesios. Y el apóstol Pablo los alaba cuando dice, sabiendo la fe en el Señor Jesús, vuestro amor para con los santos. Es una gente que estaba muy bien ubicada. Entonces, en la iglesia de Éfeso se levantaron unos maestros, falsos maestros que estaban desviando a los creyentes. Hermanos, siempre los ha habido en todas las épocas. En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Amén. Y ahora en el cristianismo ha habido falsos maestros y también falsos profetas, falsos ministros. Ustedes ven que yo les insisto mucho en esto porque es que esto es un tema muy, muy importante, porque el peligro para la iglesia no son las guerras que quieren formarse, ni el pecado por la calle, nada de esto nos hace daño. El peligro es las falsas doctrinas. El pseudocristianismo, que lo hay por montones. Con todo el respeto, puedo decirlo, donde cualquiera monta una iglesia y aún algunos hábiles y líderes muy hábiles pueden engrandecer una iglesia de muchos miles. Pero falta el ver si la gente está recibiendo de verdad la verdadera palabra de Dios. Entonces dice el apóstol, ya tienen ahí 1 Timoteo capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol le da el encargo al joven Timoteo, que era un pastor también, y le dice, quédate aquí, no podemos dejarlos solos, porque hay unos por ahí que están enseñando cosas contrarias, así que quédate aquí. Y comienza a describir, dice que manda a los que no enseñen diferente doctrina, y otra cosa que le mandas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe.
esto te encargo ahora, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Comenzaban a buscar esas genealogías como hacen ahora modernamente. Vamos a buscar aquí las raíces del apellido tal, y van buscando generaciones enteras. Pero eso para la vida cristiana no tenía importancia. Y ellos se ponían en ese trabajo para, con algunos argumentos, desviar a los hermanos de la fe. Y en el versículo 5 el apóstol Pablo dice algo muy importante. Él dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es estructural. Amén. Figúrese, el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Así que no sea de mentira la fe. Fingir es que uno dice, estoy enfermo, tengo fiebre, y no tiene fiebre. Fingir algo. Tengo fe, pero no es fe que tiene. Si uno se da cuenta, si usted preguntara, bueno, el amor de Dios es estructural, es un principio, tenemos que contestar que sí, porque uno de sus atributos, y que lo comparte con el ser humano, porque hay atributos que son exclusivos de él, pero hay otros que lo comparte con el ser humano. El amor lo comparte con el ser humano. Pero sabemos que el amor, si uno estudia lo que es el amor de Dios, tiene una profundidad, una perfección. Amén. Por eso dice, esto que te mando, que corrijas, que no enseñen diferentes doctrinas, es con un propósito. El propósito de este mandamiento, que corrijas estos males, es que haya amor nacido de corazón limpio. Amén. Y de buena conciencia y fe no fingida. Ese es el propósito del apóstol. Y seguramente si nos preguntamos, ¿esto estará hoy vigente? Claro que sí, está totalmente vigente. ¿Por qué? Porque los principios de Dios no cambian. Dios no cambia. Dice Santiago, el escritor sagrado, él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Oye, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Apréndase eso, que Dios no cambia, que Dios lo que dijo, lo dijo y jamás lo va a cambiar. Amén, gloria al nombre del Señor. Si Dios habló que Él es misericordioso, es misericordioso. Uno no puede inventar otra cosa. Si dice que Dios es amor todo el tiempo. Pero así como Dios es amor, Dios es justo. Amén. Y si Dios es justo, entonces tendrá que castigar al que hace el mal. Como algunos dicen, pero es que Dios es amor, Él no me puede castigar a mí por esto. Es amor, pero el amor nunca va aparte de la verdad y aparte de la justicia. Un amor sin justicia y sin verdad no es amor. Entonces, el propósito de este mandamiento es el amor nacido. Me agrada mucho esa palabra porque es de lo más profundo. Amor nacido de un corazón limpio. Ahora mire usted que será un corazón limpio. Que el Señor le hable a usted, yo no voy a explicarlo, pero imagínese usted con su corazón. El amor nacido de un corazón limpio. Y luego, buena conciencia. La buena conciencia es que la persona es transparente, no oculta nada, no es de doble ánimo ni de doble faz. No es que le presenta un rostro sonriente a alguien, pero por detrás no es tan amigo de él. Es decir, no tiene buena conciencia. Que trata de aparentar muchas cosas en el público, sobre todo en lo espiritual, como ser muy fiel a Dios, pero sucede que no lo es en verdad. Mira hasta dónde se va esto de la buena conciencia. Amén.
Por eso el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Amén, gloria al Señor. Y de buena conciencia. Y de fe no fingida. Ya saben ustedes que la fe es la capacidad de creer de la persona. Si usted dijo, y yo dije una vez, yo dije, creo en Jesucristo. Si en verdad yo creí en Jesucristo, yo iré hasta el día que me muera creyendo en Jesucristo. Porque esa es la fe que no es fingida. Esa es verdadera fe, creo de verdad. Por ahí han dicho que la fe falsa, la fe histórica, la fe natural, todo eso se dice, pero la Biblia no dice esos términos. La Biblia dice fe. Amén. Creíste, creíste. Y lo que demuestra que sí creíste es el fruto. Tu vida va a demostrar que sí creíste. Por eso no puede ser fingida. O no debe ser fingida. Amén. Miren ustedes cómo va el apóstol, nos va metiendo en la estructura de la doctrina. Para que podamos permanecer, para que seamos verdaderos creyentes. Para que no seamos niños fluctuantes. Llevados por todo viento de doctrina, dice la Biblia. Y en el versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿De qué se desviaron? ¿De cuáles cosas se desviaron? Del amor nacido, de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Se desviaron. Si uno ya dejó el amor de corazón limpio, dejó el amor ese a un lado y no lo tiene así, y no tiene buena conciencia, y la fe fingida, se desvió, dice la Biblia. A ver, ¿qué quiere decir desviarse? Todos saben, ¿no? Perdió la vía, pues, se fue por otra parte. Otro camino ha cogido. Pero cuando hay falsa doctrina, el camino que escoge la persona para irse a la derecha o a la izquierda, son caminos muy parecidos, porque si no fueran tan parecidos, la gente no caería en la trampa. Pero por muy parecido que sea, lo importante no es que sea parecido, sino que conduzca a donde debe conducir. Porque este camino que es Jesucristo, dice, nos lleva a la vida eterna. Amén. De las cuales cosas, desviándose algunos, ¿qué más dice? Se apartaron. Oiga la palabra que utiliza, y se apartaron, que ya no están dentro del camino. Porque el que usa vana palabrería ya no está en el camino. Amén. Se apartaron. Gloria al Señor Jesús. A vana palabrería. Y luego declara qué clase de personas son. Dice, queriendo ser doctores de la ley. Ahí se ve un enaltecimiento de la persona. Vana palabrería, y yo sé, y yo tal cosa, y yo. Entonces, la persona así, dice aquí en la Biblia, queriendo ser doctores de la ley. Pero añade y dice, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Escuche que dice vana palabrería, porque tienen una cantidad de palabras. Y más adelante en Efesios capítulo 4 dice que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay artimañas, hay estratagemas para introducir algo que no es de la verdad. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Bendito el Señor. Anhélese a leer la palabra de Dios, a estudiarla. Escuche, ya los hermanos nadie trae nada en que anotar, ni las palabras, algunos pues traerán por allí,
Era una costumbre que había antes, que traían su cuaderno, su libreta y anotaban los versículos, las palabras, para que después al llegar a la casa comenzaban a estudiar y comenzaban a entender más. Pero si la persona no se anhela a poder seguir estudiando, bueno, con mucha lentitud podrá ir aprendiendo las cosas. En cambio, que si se ayuda, escudriñando, preguntando, indagando, puede aprender y ser muy bendecido en la parte doctrinal. Bendito el Señor. Entonces, queriendo ser doctores, la misma palabra cuando dice queriendo ser doctores, está indicando que tienen un enaltecimiento, porque ahí estaban contrarrestándole al apóstol Pablo y contrarrestándole a Timoteo. Si no, ellos no, nosotros sí sabemos. Entonces, queriendo ser doctores, mire que todo aquel que se levanta en cualquier congregación, en la iglesia, en cualquier parte, y comienza a decir, no, es que eso está mal o así, eso no es así, es como yo digo, ya está enaltecido y va por un mal camino. Amén. Porque si en verdad hay cosas que están mal, sí se pueden decir, pero con amor. Amén. No haciéndome yo líder. Si yo me estoy haciendo líder, estoy mal. Tengo que ser parte de la solución del problema y no parte del problema. Amén. Y donde se prueba esto es cuando hay alguna dificultad en una congregación, ¿no? De cualquier índole, con el mismo pastor o familia, es algo que se enrede y comiencen los chismes. Todo el que caiga en chismes no es un verdadero creyente, no ha entendido bien el cristianismo. Porque el verdadero creyente no se mezcla con esas cosas. No, y mire, hermano, ¿qué está pasando esto? Que mire esto y esto. Él le dice, hermano, pero usted, ¿por qué está hablando de eso? Usted lo corrige. Espere, vamos a orar. Vamos a ir a la persona que puede manejar esto. Amén. Y mire lo que estaban ellos diciendo. El versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esto quiere decir que estaban tomando la ley de Moisés, estando ya en el cristianismo. Esta también es una doctrina, es estructural, de que nosotros estamos en la gracia, no estamos bajo la ley. La ley no es mala, y aquí lo dice que no es mala la ley, es buena, porque la ley era la voluntad de Dios revelada para que el ser humano viviera conforme a esa ley. Amén. El fracaso no estuvo en la ley, sino fue en el hombre, en el ser humano que estaba vendido al pecado, estaba débil, no tenía cómo responder. Amén. Al nivel de la ley, él no podía responder. Y eso es lo que la gracia hace, porque la gracia lo que hace es que primero hace nacer de nuevo la persona, lo convierte en hijo de Dios y lo llena de Espíritu Santo para que él haga la voluntad de Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Todo esto que estamos hablando aquí son doctrinas. Amén. Primero, que no se debe enseñar diferentes doctrinas, que no debe uno enredarse en fábulas, genealogías, cosas importantes que hay que tener para luego entrar en cosas que no tienen importancia. Como por ejemplo, hermano, pero es que yo quiero que me digan de dónde sacó Caín la mujer. Si nada más estaba Adán y Eva y quedó Caín porque mató a Abel. Entonces, ¿de dónde sacó esa mujer? Entonces, si supiera de dónde la sacó, ¿le sirve para su vida espiritual? No le sirve, porque eso no tiene nada que ver. ¿Por qué no pregunta, hermano? Yo quisiera saber cómo es que Dios santifica, yo quiero ser santo.
Yo quiero consagrarme, explíqueme lo de la obra del Calvario, qué fue lo que pasó. Pero interesado en cosas que no tienen importancia. Amén, gloria al Señor. Y dice el apóstol, versículo 8, pero sabemos que la ley es ¿qué? La ley es buena. La ley no es mala, sino la ley es buena y el mandamiento santo, dice en Romanos capítulo 7. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Amén. Ahorita vamos a mirar qué es usarla legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Amén. La ley es diciendo esto es pecado, no lo hagas, era para el pecador. Y según la Biblia, antes de que Cristo viniera, dice, justo no hay ni uno. Porque solo se justifica uno por la fe en Jesucristo. Y los que creyeron en Cristo, aún antes que Él naciera, pero creyeron en la promesa de Dios del Redentor, sí lo justificó Dios. Porque fue lo que creyó Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y dice que Dios le dio la promesa a Abraham. Le dijo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que él sabía que la promesa era un redentor que vendría a salvar el mundo, y Abraham lo creyó. Y el Señor Jesús dice en el capítulo 58 de San Juan, él dice, Abraham se gozó de que habría de mirar mi día, y lo vio y se gozó. ¿Han leído ustedes eso? ¿Cuándo vio Abraham el día del Señor? Cuando él estuviera allá en la tierra. Dice, lo vio y se gozó. Y por eso le dicen los judíos, como casi burlándose de él, no tiene 50 años siquiera, dice que has visto a Abraham. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Hablaba como hombre o hablaba como Dios? Hablaba como Dios, porque en ese momento tendría algunos 31 años por ahí. Antes que Abraham fuese, yo soy. Así que lo que Abraham vio fue por el espíritu profético, vio que un día vendría el Redentor del mundo. Y por eso Abraham, dice la Biblia, creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No hay justicia en el ser humano, sino la que viene de Dios. Y la que viene de Dios viene por Jesucristo. Amén, gloria al nombre del Señor. No hay ninguna obra que justifique a nadie, por muy buena que sea. La buena obra no es mala obra. Claro, es buena obra y sirve para muchas cosas, pero para la salvación no. Porque la única obra que sirve para la salvación es la que Cristo hizo muriendo por nosotros en la cruz. Amén, amén. Bendito el Señor. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los, mire, ahora está lista, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ya el apóstol trae la ley y la trae, digamos, ahora como es la ley, ¿sí o no? El espíritu de la ley es hacer la voluntad de Dios. Amén. Y el que hace la voluntad de Dios no comete ninguno de esos pecados. No los comete porque anda en la voluntad de Dios. Pero para que el hombre haga la voluntad de Dios, tiene que creer en Jesucristo primero, para que Él lo perdone y luego haga un trabajo en su moral, lo transforme por el Espíritu Santo y precisamente por la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar a hacer la voluntad de Dios totalmente perfecta, porque tenemos la capacidad para vivirla. Pero entienda y entendamos todos que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros, y la hace por la palabra.
Por eso es que es bueno que el creyente se humille delante del Señor. ¿Qué es humillarse? Humillarse es decir, Señor, aquí estoy, un ser pecaminoso. Amén, gloria al Señor. Solo por tu gracia estoy aquí, débil, caído, pero ya no estoy caído, que tú me levantaste. Es decir, saber que puede estar en pie delante de Dios es por la pura gracia del Señor. Y eso es lo que Dios necesita para Él poder hacer la obra. Porque Dios, ya lo sabemos, Dios no va a forzar a nadie para que deje que Él haga la obra. No. Fíjese que desde el capítulo 6 de Génesis ya viene esa palabra. En ese capítulo 6 dice Dios: he aquí que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. Digo que no contenderá. Y contender es que Dios diga, mira, haz esto así. No, yo no lo voy a hacer ahí. Amén. Mira que ven por aquí, por ahí no voy a caminar así. Yo no voy a contender con el hombre para siempre. Amén. Sino que Él le habla la palabra y le dice, aquí está la vida, escógela para que vivas. Aquí está la luz, yo soy la luz, para que andes en luz. Amén. Aquí está el camino a la vida eterna, para que no te pierdas eternamente. Gloria al nombre del Señor. Aquí estoy yo, dice el Señor, soy tu Salvador, pero el otro es el que te va a condenar eternamente. Entonces, eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Si bueno, tú tienes que seguirme. No, no lo va a hacer así, sino que creamos y que la fe que tenemos en Él no sea, ¿qué? No sea fingida. A ver, cuando el Señor llega, ese es en el capítulo 6 de San Juan. Llega el Señor que estaba en otro lugar, y cuando llega, porque grandes multitudes lo seguían. Grandes multitudes. Y cuando Él llega, solo encuentra a los 12. Esas grandes multitudes se habían ido. ¿Qué dijo Él? ¿Dónde están los que me seguían? Ellos dijeron, Señor, todos se han ido. ¿Y qué más dijo ahí? ¿Y ustedes también quieren irse? Amén. Ustedes logramos cantar esa palabra. Ustedes también se quieren, estos todos se fueron, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? Ellos hubieran dicho, sí, también nos vamos. Bueno, váyanse. Amén. Él no iba a llorar por eso. Que lloraran ellos, porque que deja el Salvador sí tiene que llorar. Pero el apóstol Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Para dónde nos vamos a ir? Gloria al Señor. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén, aleluya. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Esa es fe genuina, esa es la verdadera fe. Y termina diciendo esta serie de pecados que dice acá. Entonces dice él, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es decir, todas estas cosas, la ley es buena y fue dada para el pecador, pero ya no estamos en la ley, sino que estamos en el evangelio. Dice el apóstol Pablo, el evangelio, el glorioso evangelio que a mí me ha sido encomendado. Dice, ya no es la ley, sino que el evangelio es el cumplimiento de la ley. Amén. En Cristo podemos cumplir la ley porque Él la cumplió. Y porque nos transforma para poder vivir al nivel de la ley. Amén. Cuando la Biblia, en las epístolas de Pablo, de Pedro y de otros escritores, nos dice que seamos santos, no es algo imposible que nos pide para que podamos hacerlo. Sino cuando dice ser santos porque yo soy santo, es porque podemos ser santos. ¿Por qué podemos ser santos? Porque Él hizo la obra en nosotros. Él no está mandando nada
que no podamos hacer. En la ley sí no se podía, pero en el Evangelio es la gracia de Dios que nos ha transformado. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol dice que todo esto de la ley, dice, según el glorioso Evangelio. Amén. Inmediatamente la introduce en el Evangelio de la gracia. O sea, todo esto sigue vigente, dice el apóstol. Esos pecados todos son vigentes y todo el que lo haga está mal con Dios. Y por eso añade, y todo lo que se oponga. Amén. Gloria al Señor. Mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Si alguien le dice a usted, dice, no, eso de matrimonio es una cosa ya que, un invento de la gente por ahí. Yo puedo vivir sin matrimonio, sin nada. ¿Usted que dice está fuera de la doctrina o no? Sí, claro. Bueno. Unión libre, se dice hoy en día. Uno sabe que la gente lo practica porque ignora, ¿no? El día que comprendan la palabra de Dios, buscarán de arreglar su vida. Amén. Eso lo ha hecho mucha gente. Si yo no comprendía esto, ahora que me entrego al Señor, entonces yo voy a arreglar mi vida en esta parte. Y así en todo, aquí está hablando, mire, aquí dice, primero dice, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Que es irreverente, que no respeta a nadie, ni a Dios respeta, es irreverente. Y profano porque las cosas sagradas las toma como cosas comunes, como que no valen nada para él. Entonces, por eso es profano también. La irreverencia lo lleva a ser profano. Para los parricidas y matricidas, fíjense, los que matan al papá y la mamá. Cosa horrible, ¿no? Para los homicidas, el que mata a cualquier ser humano. Para los fornicarios, ya sabemos. Para los sodomitas, ¿también entienden el término ustedes? Los sodomitas. Para los secuestradores. Para los mentirosos y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es decir que allí la ley queda vigente, amén. En el evangelio queda vigente la ley. Allá no fracasó la ley, fracasó el hombre frente a la ley. Pero ahora en el evangelio el hombre sí puede vivir conforme a la ley. Lo que llamamos en la Biblia la ley moral, porque hay otras leyes que eran leyes para el pueblo de Israel. Leyes civiles, leyes sociales, leyes de higiene, una cantidad de cosas, de guerra, de todo eso. Pero la ley moral, ella es vigente todos los días. Y solo en el evangelio la podemos cumplir. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Bien, el apóstol entra desde el versículo 12 a dar su testimonio. Pero en ese testimonio que él da, también nos está enseñando principios. Amén. En el testimonio que él da, nos da principios. Yo se los voy a ir mencionando. Si usted quiere, los van subrayando. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí hay por lo menos dos principios. Amén. Primero, lo fortaleció. Amén. ¿Y qué más? Lo puso en el ministerio. Gloria al nombre del Señor. Nadie puede ponerse él mismo en el ministerio sin un principio. Todo el que se hace pastor él mismo, delante de Dios no es ningún pastor, porque el pastor es el que Dios pone. Ustedes entienden bien ese lenguaje. Pero yo oí una entrevista de una periodista de cierto país con un pastor. Entonces el pastor le dice, el Señor me llamó al ministerio. Y él le dice, ¿y eso qué que te llamó? ¿Cómo te llamó Dios? Porque ella no puede entender ese lenguaje. Pero ustedes sí entienden ese lenguaje.
Amén. Dios me llamó. Porque hay algo interno, amén. Hay algo que experimenta el hombre. Los servidores, todo creyente ha experimentado algo especial. Estoy aquí y le sirvo al Señor porque Él me ha hablado, Él me ha llamado. Eso solo lo entiende la gente espiritual. Y aquí a los jóvenes que están acá y cualquiera que esté aquí, que nos diga, yo no he sentido nada nunca. Si quieres sentir a Dios y quieres experimentar algo de Dios, humíllate delante de Él, solito. Allá en tu cuarto digo, bueno Dios, vamos a ver qué es lo que pasa. Amén. Vamos a ver qué es lo que pasa conmigo. Yo no siento nada. A ver, ¿dónde estás? Amén. Dígale, háblele. Amén. Aquí estoy. Ve ahí Dios de que te va a tocar, te va a tocar. Porque aquí no son cosas como simbólicas nada más, no. Aquí es verdad, es realidad que estamos viviendo. Entonces él dice, me fortaleció poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Recibido a qué? A misericordia. La misericordia allí está totalmente ligada con la gracia. Amén. Porque en muchas partes de la Biblia la palabra misericordia y la palabra gracia se intercambian. Amén. Pero tienen sus diferencias también. La misericordia de Dios es para toda su creación, hasta por los animales del campo. Sale a salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. El tigre que devora a un ser humano, él le da el alimento también, de pronto con el mismo hombre. Amén. Viven por la misericordia del Señor. Amén, porque Dios es bueno y es misericordioso. Y por esa misericordia, entonces Él lanza el plan, digamos así, el plan de la gracia para salvar al ser humano. ¿Por qué la gracia? Porque la gracia es decir, toda esta gente que en vez de adorarme, de reconocerme, se han desviado, se han ido a adorar imágenes, ídolos, toda clase. Vamos a leerlo más bien bíblicamente. Búsquense ahí en Romanos capítulo 1 y leámoslo en los términos bíblicos, porque esto es maravilloso cuando el apóstol Pablo revela estas cosas. A partir del versículo 18 de Romanos 1, él dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La primera luz que Dios le da al ser humano es la creación. Y dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Alguien dice, yo no creo que hay Dios. Entonces hay que preguntarle, ¿usted quién hizo esto? Que todo lo que está hecho demanda un creador o alguien que lo hizo. Amén, bendito el Señor. Sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, no glorificaron a Dios ni qué más, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire que no es Dios que los llevó allá, fueron ellos que no adoraron a Dios, ni le dieron gracias ni lo reconocieron. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Amén. De sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron, ¿qué cambiaron? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Y ahí continúa otras cosas más. Esto es lo que dice la Biblia. Amén. Hablando, porque aquí está hablando del homosexualismo. Entonces la gente que oye esto dice que nosotros aborrecemos, homofóbicos. No, no lo somos. No aborrecemos a nadie. ¿Usted aborrece a alguien en el mundo, en la vida? A nadie. Pero la Biblia no está hablando solamente de ese pecado. Está hablando del maldiciente. ¿Usted aborrece al maldiciente? Está hablando del mentiroso. Está hablando del estafador. Está hablando del engañador. Está hablando del adúltero. Está hablando del homicida. Y todo eso, ahí lo dice la Biblia, todo lo dice. Pero ¿qué hacemos nosotros? Predicando el evangelio para que todos ellos oigan que hay un Salvador. Amén, gloria al Señor. Y vengan a Cristo y los transforme. Ese es nuestro trabajo acá. Esto no es inventado de nosotros. Esta es palabra de Dios, dirigida a todo pecador del mundo, como lo éramos nosotros también. Entonces, cuando llegamos a esta parte de San Pablo, él está dando su testimonio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo e injuriador, pero fui recibido a misericordia. Qué bueno es saber que por la misericordia es que fuimos recibidos, estando en ignorancia, en incredulidad. Vamos al capítulo para ya terminar. Dice entonces: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia fue más abundante que su incredulidad y que su orgullo, su desvío. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahí nos da un principio también. Uno dice: bueno, yo que conozco soy yo. Yo soy que me conozco, que era lo que había en mí. No que yo era muy santo, Dios me llamó porque yo era santo. No, porque era santo no te llamó ni porque era justo, te llamó porque eres un pecador. Porque Él no vino a buscar justos. ¿Por qué no vino a buscar justos? Porque no los había. Sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aunque no hubiéramos hecho ni un solo pecado, de todas maneras había naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces Pablo reconoce eso y dice: vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Pero cuando habla de ser apóstol, no dice yo soy el primer apóstol. Dice yo soy como un abortivo. Amén. Qué bueno, ¿no?, vivir la vida así, humilde delante del Señor, reconociendo que no somos nada. Lo que somos es por Él.
por su gracia. Así que todo el que dice, yo sí voy a formar un grupo, yo sí me voy porque soy tal y tal, listo, está fuera del plan. Amén. Porque aquí todos somos esclavos de Cristo. Él es el que se merece la gloria. Él es el que se merece la honra, la alabanza. Es el que funda iglesia, Él la fundó. Muriendo, gloria al Señor. Derramando su sangre, entregando su vida para tener una iglesia que lo adore. Y todos los que hemos predicado es porque Él nos salvó a nosotros. Y entonces nos llamó y nos dio el ministerio. Y eso es Él que lo está haciendo. Por eso Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el que la está edificando. Usándolo a usted y a mí y a todos los que se dejen usar. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos reconocen esta mañana? Dice, tengo que ubicarme mejor. Amén. Hasta yo estoy diciendo, levanto mi mano también. Ante esta palabra, yo tengo que ubicarme mejor. Quiero ser mejor para el Señor. Quiero ser más humilde. Amén. Quiero buscar más pureza, más santidad, más comunión con el Señor. Amén. Pónganse de pies. Te adoramos. Padre Santo, te damos gracias. Señor Jesús.